con una trayectoria muy importante, y también en este momento queríamos de alguna manera rescatar lo que vos hablaste el año pasado, cuando también celebramos el Día Mundial de la Abeja, ¿no? En la Semana de la Miel y el Día Mundial de la Abeja. Yo quería rescatar que por qué es el Día Mundial de la Abeja. Bueno, el 20 de mayo fue el natalicio de Anton Hansen, un esloveno, que murió a los 39 años, en cortita edad. En 1734. En esa fecha nació y se festeja, digamos, se conmemora el Día Mundial de la Abeja, ese 10 de mayo, el día que nació. Bueno, fue un apicultor que renovó obviamente la apicultura, y por eso Eslovenia, con el conjunto de apicultores eslovenos, propuso a las Naciones Unidas rescatar ese día como el Día Mundial de la Abeja. Es un día especial también para la abeja, pero también se da en una semana en que es importante por el tema de la biodiversidad. El viernes 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad, entonces es como que las dos celebraciones están en la misma semana. Y sí, te voy a retomar esto último que decías, ¿no? La abeja es como el ícono, digamos, de los polinizadores, pero en el ambiente hay muchísimas especies, no solamente insectos, sino aves, mamíferos, murciélagos y demás que polinizan prácticamente el 70% de las plantas con flores que hay en el planeta. Por lo tanto, en este momento, en estas épocas en que está tan en crisis la conservación de la biodiversidad, me parece que celebrar o poner en la agenda estos temas son muy importantes para que la sociedad tome conciencia de lo importante que es conservar la biodiversidad. Y la conservación de la biodiversidad no solo se logra poniendo foco en las especies, sino poniendo foco en los hábitats y todo lo que hacemos para poder conservar esos hábitats. Y en realidad la mayor parte de las actividades humanas en estas épocas están atentando contra la calidad de hábitat para la mayoría de las especies. Y vos pensás que si nosotros perdemos los polinizadores, el 70% de las plantas con flores del planeta colapsan. Claro. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, estaba repasando algunas de las cifras que di el año pasado. Digo, uy, ¿qué fue que dije el año pasado? Bueno, estuve repasando que sin polinizadores en la Argentina, prácticamente el 20% de la producción de alimentos colapsaría sin polinizadores. No es una cifra... Son cifras escalofriantes, porque cuando eso lo ponemos en el contexto de la superficie y de lo que hay detrás en cuanto al bienestar humano que depende de eso. La ecología, digamos, todo lo que son los procesos ecológicos, la ecología es la ciencia que los estudia, pero los procesos ecológicos deben mantenerse con cierta integridad y calidad para que la vida sobre el planeta siga y se mantenga autorregenerándose. En la medida que vamos perdiendo no solamente elementos o, elementos dentro de esa trama compleja que es la trama de la vida, cuanto más perdemos elementos, más se simplifican los procesos, menos calidad vamos a tener en esa trama de vida. Entonces es muy importante conservar no solo la biodiversidad de los ambientes, sino la biodiversidad de los integrantes, de las relaciones que hay entre esos integrantes dentro de los ecosistemas, de la variabilidad genética que hay dentro de esos integrantes, porque las especies, la abeja o cualquiera, tiene una variabilidad genética que es importante para responder a los cambios que se dan en el ambiente. ¿Sí? Si no hubiese variabilidad genética, probablemente frente a una gran sequía no habría algunos individuos con capacidad de resistir esa sequía y que son los responsables de garantizar que la especie va a existir y proseguir en el transcurso del tiempo.
¿sí? Como hay especies resistentes a la humedad, además, muchos individuos de una población se mueren, pero otros son los que logran sobrevivir y esos son los encargados de pasar los genes a la próxima generación. Entonces, la diversidad genética dentro de cada especie es tan importante como la diversidad de ambientes donde se expresan, en fin. Y trabajo. Eso es la trama de la vida. Creo que hay que rescatar hoy ese día, el Día Mundial de la Abeja, para lógicamente crear conciencia del valor y de lo extraordinario que significa mantener nuestras abejas en esa biodiversidad y en esos ecosistemas resilientes como hoy. Y yo te agregaría algo más, ¿no? Que en estas fechas lo que tenemos que hacer es un llamado a la responsabilidad de cada ciudadano. Porque hay muchos otros factores que afectan a la abeja, que es, por ejemplo, no solo la pérdida de hábitat, sino la calidad de lo que están los hábitats. Y la contaminación, por ejemplo, o la proliferación de algunos agentes patógenos que en realidad son consecuencia de los cambios que se dan en el hábitat. Claro. Un poco lo que está pasando con la pandemia ahora, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ha hecho que el virus de unos animales silvestres entre en contacto con el humano? La cercanía, las migraciones, la pérdida de hábitat natural. No son Ese independientes. Entonces, natural. Lo que hacemos los otros humanos dentro de un ecosistema compartido es muy importante. Y lo que le ha pasado a los apicultores es que han perdido prácticamente el 50 al 60% de la productividad de las colmenas, porque antes sacaban 70 kilos por colmena, ahora sacan 18 o 20 kilos. Si hacemos números, es un porcentaje muy alto. Muy alto. Y en parte es por las sustancias que se agregan al ambiente, contaminantes, algunos totalmente desconocidos por quien los aplica, o sea, hay un poco de desconocimiento y de despreocupación. Entonces yo creo que lo que tenemos que apelar es a una ciudadanía informada y responsable y con comportamiento ético y pensando en el bien común. Porque este planeta es finito, hemos llegado a su capacidad de carga, la hemos superado y entonces en pocos años más no vamos a tener un planeta con capacidad de sostener a la sociedad humana. Eso ha quedado clarísimo, está documentado, hay informes que ha producido la ciencia y que le pone cifras, le pone digamos cantidades, le pone antecedentes, le pone interpretación, que son los informes IPES, de los que yo tantas veces he hablado. Sí, y que sabemos que sos parte integrante. Porque soy parte y sigo siendo parte, ahora en otro grupo, pero sigo siendo parte. Entonces me parece que el mensaje a la población es ese, ¿no? No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer desinformados. Y yo creo que educar no solo en el sistema formal, sino en el sistema informal, cotidiano, a través de los medios de comunicación, este rol que están cumpliendo hoy los medios de comunicación de acercar este tipo de mensaje, este tipo de información al público en general, me parece que es sumamente importante y hay que explotarlo de una manera adecuada, ¿no? Bueno, por eso quisimos llamarte hoy y llamarnos a todos, decir a todos cuantos están haciendo difusión, ya sea por radio, por televisión local, y obviamente tener un referente como vos en esta población, en este pueblo de Cerrito, que parece tan chiquito, pero que tan importante lo has hecho también vos con lo que sabés, con lo que conocés en el ambiente. Hay una cosita que yo quisiera agregar una cosita más, simplemente me acuerdo de algo en lo que vos decís de cada vez que uno habla de crear conciencia, y yo escribía en las notas que el año pasado remitía a cada uno de los apicultores, gente en general, decía que nos transformamos también en apicultores si conocemos algo de la abeja y las cuidamos. Porque mucha gente no es apicultora, no hace apicultura, pero tiene sensibilidad con esos insectos. Consume miel. Y consume miel, exactamente. Entonces es parte de la cadena. Es parte de la cadena.
si querés agregar algo más y si no... Sí, pues es que hay algo que a mí me desvela mucho, que es el tema de la educación, ¿no? Que es cómo estamos educando a quienes van a ser los tomadores de decisión dentro de 15 o 20 años. Y yo creo que el tema educativo requiere de una vuelta de tuerca en cuanto a enseñarles a los chicos a pensar y a reflexionar sobre estos y otros temas, ¿no? O sea, que la educación no sea solo llenar de contenidos a los chicos, sino de enseñarles a pensar. ¿Y por qué esto? Porque estamos frente a una realidad con una enorme incertidumbre. Hoy no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana. No sabemos sabemos qué va a pasar con el clima, o por lo menos hay predicciones, pero en realidad eso puede pasar o no puede pasar mañana o dentro de 15 años. El tema es que hay una predicción que para el año 2030 el planeta se habrá calentado medio grado más. No parece mucho medio grado, pero en términos ecológicos, medio grado es un montón. Implica que los glaciares se derritan, implica que la biodiversidad de montaña ya no va a estar adecuada a las condiciones que se dan en altura, a que yo no sé si dentro de 10 años voy a poder seguir produciendo pecanes, porque no sé si las condiciones ambientales van a ser las adecuadas para el crecimiento de mis plantas. Entonces, estamos frente a un contexto de enorme incertidumbre y de enorme complejidad. Entonces, yo creo que hay que preparar al sistema educativo y a los niños para que cuando les toque tomar decisiones dentro de 15, 20, 25 años, estén preparados con sus cabecitas para pensar la incertidumbre y los cambios bruscos en la realidad. Entonces, el tema de la educación para mí es un tema que desvela, y sobre todo también porque no logro entender cómo, a pesar de tantas evidencias, de tanta información científica, seguimos tomando decisiones que van en contra de nuestro propio ecosistema, de nuestra propia base, de nuestro modo de vida. O sea, si la naturaleza es la proveedora de prácticamente todo lo que consumimos, lo que nos vestimos, muebles que hacemos, en fin, del aire que respiramos, de las plantas de las cuales nos alimentamos, todo viene de la naturaleza. ¿Cómo puede ser que sigamos haciendo cosas que van en contra de la propia calidad de la naturaleza para servirnos a nosotros y proveernos de bienestar? Lista de usar el sistema en el que estamos, y si no nos ponemos en el medio pensando que somos elementos fundamentales de su conservación en pos de nuestra propia sobrevivencia, estamos en el horno. Sí, exactamente. Sí. Bueno, María Elena. Perdón, no quiero ser apocalíptica, pero a ver, déjame agregar una cosita más para salir de esta trampa en la que caemos. ¿Está todo perdido? No definitivamente. No definitivamente. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, hay muchísimas cosas que podemos cambiar. Hoy mismo, si nos proponemos, no esperar a dentro de un año, hoy mismo, así como pudimos guardarnos hace 2 meses y cambiar nuestros modos de vida rotundamente. Y que la naturaleza ya dio alguna idea de que hay señales, pero los procesos no se expresan en 2 meses. Los procesos ecológicos se expresan en distintas etapas, años. Time lag se llaman, ¿no? Como etapas de tiempo, ¿no? Hay procesos que son muy rápidos y otros que son muy lentos, y lo vamos a ver recién dentro de 15 o 20 años o más. Pero yo creo que hay un menú de opciones que podemos hacer en pos de un futuro un poco más tranquilo, un poco más resiliente, ¿no? Yo creo que tenemos que entender el concepto de resiliencia, que por ahí se lo entiende más en términos humanos, cuando estamos frente a recuperarnos y volver a un nuevo estado dentro de cierta normalidad. En los ecosistemas pasa lo mismo. Entonces hay conductas resilientes positivas y negativas también. Yo te agradezco, y le agradezco también a los chicos de la tele, de los canales que nos acompañaron, y hoy hiciste algo muy importante. Creo que el que escucha
algo educativo, obviamente muy importante, recibe, ¿está? Y lo hemos querido hacer y